Me llama mucho la atención la conferencia del Episcopado Mexicano, le entra al debate, pero me parece que desde un punto de vista muy razonable que hay que atender. A ver, considerando que según la nueva legislación y la anterior y las anteriores, la educación en México es laica. Entonces uno diría, pues, ¿qué tiene que ver la conferencia del Episcopado Mexicano con el sistema educativo nacional? Bueno, pero su punto de vista me parece muy acertado, porque ve el problema de la educación en México, no necesariamente en los libros de texto, que dice, reconocemos el esfuerzo actual de la misma sociedad civil y así como de los académicos en su preocupación por la expedición de libros de texto, situación que tendrá que resolver el Poder Judicial. Cabe señalar, dice este documento de la conferencia del Episcopado Mexicano, que los libros de texto no son más que auxiliares de la educación. Los materiales nunca sustituyen ni determinan lo que se construye en el acontecimiento educativo, que es siempre encuentro entre personas. Bueno, lo que tenemos ahora son desencuentros, pero vamos a conversar del tema con el padre Eduardo Corral Merino, secretario de la Dimensión de Pastoral Educativa y de Cultura de la Conferencia del Episcopado Mexicano. Padre, es un gusto saludarle. Qué bueno que tengamos en el centro de la discusión la educación. Yo creo que eso es fundamental, y si algo positivo tiene que salir de todo esto, es que pusimos en el centro de la discusión esto. Padre, buenos días. Mario González, muy buenos días. Es un gusto saludarles a esa Enfoque Noticias, a esa cadena NRM. Pues sí, los obispos de manera muy positiva, de manera muy visionaria y sobre todo llamando a la prudencia, que esto es algo muy importante, y a ser propositivos frente a todo el espacio de corresponsabilidad que tenemos los ciudadanos. Uh-huh. En un Estado democrático, la mayor participación y la mayor libertad provienen del ciudadano. La autoridad está llamada a acatar lo que tiene que hacer explícitamente. Entonces nosotros tenemos un campo muy amplio, y este tema de la educación es central, porque es el tema más humano. Uh-huh. Si nosotros nos preguntamos qué podemos hacer por una persona, pues educarlo, hacerlo crecer, ayudarle a entender todas las dimensiones de su ser, pero ponerlas al servicio de una sociedad, pues para embellecerla, para hacerla trascender, crecer, desarrollarse, entrar en esta dinámica de progreso. Yo quisiera decir, lo he estado escuchando con mucha atención estos últimos días, y me parece que los obispos van al fondo y dicen, uh-huh, el problema es, uno, la improvisación en materia educativa. No se puede improvisar en materia educativa, pero tampoco se puede ir fuera del principio de legalidad. La ley la tenemos que cumplir todos, principalmente el gobierno. Y la elaboración de los libros de texto tienen un camino diseñado desde la Constitución Política, por la Ley General de Educación, que ellos mismos curiosamente renovaron. Este sexenio abrió con una reforma al artículo 3 constitucional, y por supuesto también en el segundo año se empezó fuertemente en la discusión sobre la Ley General de Educación. Y por último, este tema de la educación, como tiene tantas implicaciones, los obispos señalan, ¿verdad?, implicaciones humanas, culturales, sociales, políticas, históricas, éticas, científicas y cívicas. Todos estos temas requieren de consensos, requieren de la participación ciudadana, y estos libros de texto carecen de ese consenso. Son libros que surgen solamente de una autoridad, de un organismo, y por lo tanto, pues están expuestos, ¿verdad?, a no solamente a un análisis crítico, sino que están expuestos a fragmentar, porque solamente hay una mirada, solamente hay una visión, solamente uh-huh, hay, pues sí, un planteamiento que se quiere imponer. Sí. Y por eso la crítica a la cuestión ideológica. Ahora, eso ha sido el libro de texto gratuito a lo largo de su historia, padre. Mire, sí, aunque un servidor lleva 12 años en este campo, y antes por lo menos existía un consejo de participación social en donde se escuchaban muchas voces.
y en donde se discutían estos libros de texto. Es decir, había por lo menos organismos en donde éramos convocados, en donde se participaba de distintas formas, como escuelas particulares, por supuesto, y pues ahí acudíamos, ¿verdad? Ahora no, es decir, ahora incluso estos libros de texto pues se llevaron de manera muy sigilosa y se fueron conociendo a través de versiones digitales. Inclusive la información de su elaboración está reservada por 5 años, es decir, no la podemos conocer en 5 años. Entonces, esto todavía, frente al derecho a la información, frente al derecho de la participación en un ámbito tan delicado de la educación, pues refleja muchas cosas. Entonces el principio sería, el punto de vista de la Conferencia del Episcopado Mexicano, unirnos los sectores, ¿no? Que tenemos que ver con la educación, y me incluyo porque somos padres de familia, porque todos tenemos que ver con la educación finalmente. Por supuesto, este es el punto. Los padres de familia son los primeros responsables de la educación de sus hijos. Los padres de familia tienen que asumir este derecho de ver y deber, y tienen que entrar en una dinámica de corresponsabilidad, de participación social muy fuerte. Ahora, quisiera puntualizar que los obispos de manera muy clara dicen, este no es el mayor problema. Nosotros tenemos un problema muy fuerte como país por el abandono escolar de muchos niños, jóvenes y adolescentes que dejaron la educación en la pandemia. Ni siquiera tenemos el número exacto porque no tenemos información educativa. Al cancelar el Instituto Nacional de Evaluación Educativa y posteriormente quitarle al INEGI la posibilidad de generar información en el ámbito educativo, nos dejaron en la oscuridad, nos dejaron en la incertidumbre. Está el abandono escolar, la dificultad para regularizar los ciclos y los aprendizajes derivados precisamente del paso de la pandemia. Hoy tenemos niños de tercero de primaria que no tienen los elementos ni de primero ni de segundo por la pandemia. Nuestros salones son multigrado, es decir, los libros de texto, hombre, son importantes, son materiales auxiliares, pero aquí el abandono y la regularización, estamos hablando de la persona. Por supuesto, las condiciones socioemocionales que hay que trabajar, necesitamos un proyecto serio para trabajar estas circunstancias. Si el niño no está bien en el ámbito socioemocional, difícilmente va a aprender. Los obispos dicen, está el problema de la cultura de la paz, en la calidad educativa, el correcto uso de las nuevas tecnologías, la atención prioritaria a la primera instancia, la reactivación de un sistema de información y evaluación educativa. Son muchos los pendientes que tenemos en educación, por lo tanto es tiempo de organizarnos, es tiempo de proponer, es tiempo de colaborar, es tiempo de participar, es tiempo de pasar a un ánimo constructivo que deje a un lado la polarización y nos abra la esperanza. Educar, dice el Papa Francisco, es un acto de amor, es un acto de esperanza que nos ayuda a vencer los determinismos y fatalismos, dice el Papa Francisco. Bien, pues muy interesante escucharle, padre, y pues abona obviamente a esta, pues no tanto al debate como a la solución. Creo que tenemos que ponernos de acuerdo como país e insisto, creo que es fundamental tener como tema central la educación en este país. Creo que nunca lo hemos logrado, un verdadero debate nacional. Si lo abre este debate nacional, los libros de texto gratuito, pues qué mejor. Le agradezco mucho por su tiempo, padre. Muchas gracias, y no olvidemos, hay que priorizar el cuidado de los niños. No nos quedemos con la política educativa que está ya en las ideas, sino que cuidemos las comunidades educativas y los niños, adolescentes y jóvenes que tienen carne, huesos, alma, corazón, es por lo que tenemos que trabajar. Bien, pues padre, le agradezco y que tenga un excelente día. Igualmente, le mando un abrazo. Igualmente, es Eduardo Corral Merino, secretario de la Dimensión Pastoral, Educativa y de Cultura de la Conferencia del Episcopado Mexicano.